placer poder compartir con vosotros este nuevo espacio y, como de costumbre, poder brindaros un espacio educativo y formativo donde no solo abordaremos temas relacionados con las adicciones, sino con otros temas que son de vuestro interés. Hoy hablaremos del trastorno bipolar y para este tema contamos con una invitada excepcional, una invitada de lujo con más de 30 años de experiencia. Ella es María Jesús González. Buenas tardes. Buenas tardes, María Jesús. Yo tenía hace mucho tiempo ganas de hacer un pequeño live contigo. Claro, y yo ya sabes que encantada. Siempre que tú me llamas, acudo. Es mutuo, encantado también. Pues nada, quería poner en situación a las personas que se conectan en este momento quién es María Jesús González. María Jesús González es licenciada en Medicina, especialista y máster de adicciones por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en alcoholismo por la Universidad Autónoma de Madrid, es experta en trastornos depresivos por la Universidad de Alcalá de Henares, actualmente directora desde hace más de 9 años del máster en adicciones de la Universidad de León en colaboración con Proyecto Hombre Bierzo León. Es directora del Centro de Medicina de las Adicciones en la ciudad de León y colabora con Proyecto Hombre como médica especialista a través de 2 fundaciones como la Fundación CALS y la Fundación Proyecto Joven, al igual que también colabora en muchísimas entidades de la provincia. Ha sido profesora en el experto y máster de adicción de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Asociación Proyecto Hombre de Madrid. También ha trabajado como médica especialista en entidades como Cruz Roja, ACLAD, entre otras muchas. Pues nada, María Jesús, menudo currículum. Bueno, son muchos años y además ya sabes que es un tema que a mí me apasiona y desde que empecé a trabajar en esto siempre he estado feliz y sigo igual de feliz y de entusiasmada. Bienvenida. Muchísimas gracias, Adrián. Y empezamos. Hagamos una breve introducción de lo que es el trastorno bipolar para las personas que están conectadas en este momento, y uno de los resúmenes que he encontrado que me han interesado y creo que desde donde podemos empezar sería el siguiente. El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimos intensos. En ocasiones puede sentirse la persona extremadamente animada, eufórica, irritable o con energías, y esto se conoce como el episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimida, triste, indiferente o desesperanzada, y a esto se le llama el episodio depresivo. Puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez, también conocido como un episodio mixto. Junto a los cambios del estado de ánimo del trastorno bipolar, también hay cambios en el comportamiento, los niveles de energía y los niveles de actividad. El trastorno bipolar suele tener o solía tener otros nombres como depresión maníaca y trastorno maníaco-depresivo. Como bien dices, ahora el título de la enfermedad, que es una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo, ahora exactamente se llama trastorno bipolar, y entendemos fundamentalmente hay 2 tipos, que sería el tipo 1, que es aquel que es casi el que todo el mundo reconoce más fácil, que es un poco lo que tú habías dicho. Serían episodios maníacos y episodios depresivos que se alternan en el tiempo, que incluso alguna vez se pueden solapar, y eso sería el trastorno bipolar tipo 1. El tipo 2 sería aquel que fundamentalmente es una persona depresiva, pero que hay algún episodio en su biografía o en su estacionalidad o como sea, que tiene una cierta hipomanía, es decir, síntomas excitados de la manía, pero con una intensidad más baja. Pero eso se considera trastorno bipolar, porque un depresivo normal, o sea, lo que entendemos por trastorno depresivo, nunca va a tener esos síntomas maníacos. Después, dentro del espectro del trastorno bipolar, también entendemos, está tipificado el trastorno estacional, que es aquel en el que esta bipolaridad, es decir, excitación, depresión, está relacionada con las estaciones. Suele ser en las estaciones de más luz, en el verano, primavera, se produciría el episodio maníaco, y en las estaciones de menos luz se produciría el episodio depresivo. Este trastorno es interesante porque, por ejemplo, es el que es bastante frecuente en países nórdicos donde hay menos luz, y entonces uno de los tratamientos que se hace precisamente es la estimulación lumínica, que mejora mucho porque intentamos poner algo parecido a la luz del sol para que esto mejore. Y después hay otra entidad
que yo creo que eso ha llevado a veces a confusión, que es lo que se llamaba la ciclotimia antiguamente, y que realmente está ahí a caballo, no se sabe si es un trastorno de personalidad, es decir, que no tiene entidad suficiente de enfermedad psiquiátrica, pero sí que está muy relacionado con la bipolaridad. Entonces son esas personas que temperamentalmente sí que notan que hay momentos de su vida que están más excitados, que están como más animados, y otros estoy de bajón. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que hay personas con ciclotímicos que pueden tener familiares bipolares, y entonces luego veremos que tiene mucha relación con la genética, y es verdad que también estos ciclotímicos en algún momento pueden debutar el trastorno bipolar como tal. Y luego el otro trastorno dentro del espectro, que lo has explicado tú antes, sería el trastorno mixto, aquel en el que aparece síntomas depresivos y síntomas maníacos a la vez. Este es el más grave. Es el más grave porque tiene varias consecuencias, luego lo veremos. Por ejemplo, son los que tienen más riesgo de suicidio. Si lo piensas, tiene su lógica. Dices, estoy muy deprimido, tengo ideas de suicidio, pero a la vez tengo ese punto de activación que me va a ayudar a consumar ese acto del suicidio. Entonces, en ese sentido, el trastorno mixto siempre requiere una atención muy esmerada y muy puntual porque ahí existe ese riesgo. Muy importante. ¿Y cuáles son las causas de la enfermedad? Claro, a mí esto siempre me ha cuestionado porque es quizá la enfermedad psiquiátrica en la que está más clara la influencia genética. Exactamente, es una enfermedad genética, ¿eh? De tal manera que se hereda con un grado el tipo de herencia es polimórfica y todo esto, que quiere decir que no todo, si tú tienes un familiar bipolar, tú no estás condenado a tener una bipolaridad, pero sí que tienes más papeletas para tener. Claro, ¿vale? una predisposición. Exacto. Que el entorno la puede... Efectivamente. Y claro, ¿y en qué consiste esta predisposición genética? Bueno, pues ahora con todas las técnicas de neuroimagen funcional, es decir, que antes veíamos las resonancias en pasivo. Ahora somos capaces de poner una resonancia en una persona que está activa y vemos qué pasa cuando tiene ideas depresivas, qué zonas del cerebro se activan, cuando está en un episodio maníaco, qué zonas se activan en el episodio maníaco. Entonces somos capaces de ver cómo el trastorno bipolar lo que tienen es una alteración en todo el equilibrio del sistema límbico, que ahí están involucrados, sobre todo la dopamina, que sería la droga más del placer, que se excitaría más en los episodios maníacos, y la serotonina, que sería la que baja más en los episodios depresivos. Entonces ahí hay una predisposición genética. Y entonces eso está claro, eso está ahí. Entonces, claro, ¿cuál es la actitud a tomar cuando yo tengo un familiar que tiene un trastorno bipolar? Bueno, pues en principio la observación. No hay por qué alarmarse, no hay por qué estar pensando que tienes la condena, pero sí estar atento porque es una enfermedad que tiene tratamiento, por supuesto, que puedes hacer una vida normal. Entonces, cuanto antes la reconozcas, se diagnostique, mejor. Muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad? Claro, mira, el diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas es complicado. Quiero decir, podemos utilizar montones de herramientas, encuestas, cuestionarios que están plenamente validados, pero está claro que la gran batalla y lo que es realmente eficaz es un buen diagnóstico clínico, es decir, un psiquiatra experimentado que es capaz de, a través de la entrevista y del seguimiento, porque claro, en una entrevista puntual tú a veces no te das cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, en el seguimiento a lo largo del tiempo, tú te das cuenta cómo esta persona es verdad que va haciendo estas variaciones en su estado de ánimo. Claro, también hay que aclarar que ahora está muy de moda, los chicos jóvenes lo dicen mucho, pareces bipolar. Sí, eso lo dice mucho la gente, sí, joven sobre todo. Cuando tú te enfadas y de repente estabas tan contento y de repente te enfadas por un adolescente, pareces bipolar. Evidentemente eso no tiene nada que ver con la bipolaridad. Eso que quede claro, eso son simplemente estímulos diferentes con reacciones diferentes, a lo mejor una falta de control de impulsos, vale, pero desde luego no tiene nada que ver con la vida.
Era algo que yo te iba a preguntar, porque es verdad que está en la orden del día que ante cualquier Sí, cambio de humor eso, o reacción, en los que expresan emociones, incluso de manera exagerada, eso. siempre se dice, tú eres bipolar, uff, este chico es bipolar. Eso, O sea, pero está como muy de sí, moda, eso sí. es. Muchas veces Claro, diagnosticamos, pasa también con lo hablamos en algún momento con el TDAH, una persona un niño puede ser hiperactivo porque está en una fase de desarrollo psicomotriz y es parte de su desarrollo y la gente ya, este es hiperactivo, sí, este tiene entiendo. TDAH. Y Sí, no, simplemente sí. puede ser una fase de un Y desarrollo. no tiene nada que ver Y con no el tiene nada TDAH, que ver. exactamente. Exacto. Que ver Y con no el tiene nada TDAH, que ver. exactamente. Exactamente. Desde luego, el trastorno bipolar es una entidad lo suficientemente seria como para no hacer diagnósticos a lo loco. A lo loco, sí. A eso, porque es una entidad seria en el sentido de que es un proceso crónico que si no se tratara sería invalidante. Porque conduce a deterioro si no se trata. Lo que pasa es eso, que se conoce muy bien, ahora manejamos muchísimos fármacos, luego lo hablaremos, y se puede hacer una vida absolutamente normal. Una cosa importante que sí quería resaltar de lo que has dicho es el tema del seguimiento en el diagnóstico. Efectivamente, nuestros sistemas sanitarios hoy en día, por eso aparecen muchísimos diagnósticos equivocados, porque no hay un seguimiento. El sistema no es una cuestión de los profesionales, siempre lo decimos cuando hablamos de estas cosas, es simplemente porque el tiempo muchas veces en consulta para un diagnóstico no es el suficiente y los recursos que naturalmente vienen de cada país, de cada estado, no te permiten que se pueda hacer muchas veces el seguimiento como el profesional quisiera. Entonces, pues muchas veces los diagnósticos pueden ser poco acertados o pueden ser equívocos, pero más que todo es por ese sistema. Y a través del seguimiento es muy importante porque afianzas realmente el diagnóstico. Puede que una persona presente una situación en una primera entrevista, pero que realmente no marca que tenga... Claro, a mí me ha pasado muchas veces, en una primera entrevista una persona te impresiona como algo diferente y es a través del seguimiento en distintas situaciones personales, ante distintas... cuando tú realmente puedes afinar el diagnóstico. Está claro. Muy bien. Y quería hablar un poco de la sintomatología de la bipolaridad. ¿Nos podrías contar un poco? Claro, sí, yo creo que es importante que se sepa también para, si alguien que nos escucha se puede identificar, para que sepa exactamente de lo que hablamos. Claro, cuando hablamos de el estado de ánimo habitual de las personas es como un estado un poco... Exactamente nadie estamos en un estado lineal, porque todos tenemos altibajos, estamos un día más contentos, otro día más enfadados, otro día más tristones, eso es lo normal. Claro, el bipolar, si la curva de la persona normal, esta sería muy exagerada. Entonces, ¿qué pasa cuando está arriba, en el episodio ese maníaco? Ahí hay una hiperactividad que se manifiesta en muchísimos órdenes. Entonces, por ejemplo, lo primero diríamos en lo cognitivo. Entonces, tengo un pensamiento completamente acelerado, de tal manera que es lo que llamamos la fuga de ideas, es que aparecen continuamente ideas que me aturden, porque claro, y que me impiden mantener la atención en algo concreto, por ejemplo. Eso sería una cosa. Luego, en la esfera afectiva, estoy también hiper excitado, de tal manera que me siento el mejor, el que quiero a todo el mundo, soy capaz de hacer las grandísimas cosas, con todo el riesgo que eso lleva a emprender conductas auténticamente destructivas o conductas incluso de riesgo para tu salud, ¿no? Porque, claro, si yo me siento que soy el mejor, que mi cabeza funciona y que en este momento yo soy capaz de mover el mundo porque en este momento yo soy Superman. Entonces, claro, ¿qué hago? Hago conductas de una persona súper. Y entonces eso puede ser una conducción peligrosa, puede ser emprender negocios ruinosos, puede ser incluso mantener relaciones sexuales sin ninguna protección, que por eso luego veremos una de las comorbilidades que puede haber es precisamente las enfermedades de transmisión sexual. Puedo arruinar a la familia porque hago cosas, incluso agredirme a mí físicamente porque me pongo a hacer acciones, por ejemplo, deportes de muchísimo riesgo. Entonces todo esto, ese sería el episodio maníaco, que es, la verdad es que cuando lo ves una vez es muy florido y entonces sí que uno se da cuenta. Y otra cosa que es muy importante es que el paciente, el que lo está sufriendo, no tiene conciencia de enfermedad. Eso es muy importante. Entonces para él está en lo mejor. Date cuenta que él viene normalmente de una experiencia depresiva, entonces en ese momento
que está tan eufórico que él no tiene conciencia de enfermedad, lo contrario, tiene conciencia de salud. Tiene conciencia de que estoy magníficamente bien, estoy en lo mejor y entonces me como el mundo. Lo que pasa es que el episodio maníaco es el momento más crítico de la enfermedad bipolar, en el que hay que atajarlo cuanto antes con tratamiento, porque es el que más deteriora mentalmente al sujeto. Es el que puede provocar trastornos mentales más graves y el que puede realmente deteriorar y además también influye en el curso peor de la enfermedad. Por lo tanto, si alguno nota que un familiar está en ese momento maníaco, eso es una urgencia. Eso es una urgencia siempre. A pesar de que la intuición de uno le hace pensar, bueno, pues hoy está tan contento, está tan bien, bueno, pues esto no será tan grave. Yo quiero recalcar que ese es un momento complicado. La otra sintomatología de la bipolaridad sería justo la contraria, en los síntomas depresivos. Entonces sería, pues eso, en lo afectivo, ¿qué tengo? Estoy embotado, no me apetece nada, no quiero saber nada de nadie. En lo cognitivo no. A mí me parece que lo que más define la depresión es lo que llamamos la anedonia, que es decir, no tengo placer en nada de lo que hago. Es decir, ni tratándome con la familia, ni en el trabajo, ni siquiera con placeres tan cotidianos como comer, como una relación sexual, como salir a la calle, verte con amigos. Todo eso no me produce ningún placer. Estoy en un estado tan absoluto de inhibición que me lleva incluso a la inhibición psicomotriz. Es decir, esa es meterte en la cama, taparte y no querer saber nada, lo que llamamos la clinofilia, que a lo mejor alguno lo oye por ahí, es eso, estar ganas de la cama. La cama, ¿por qué? Porque la cama me aíslo del mundo. Aquí, que pase, que mientras yo aquí me quedo, y aquí por lo menos estoy un poco seguro. Pero entonces, claro, es un estado en el que también cognitivamente el pensamiento está también más enlentecido, eres incapaz de razonar mejor, eres... eso la conducta también inmediata, porque es que no tienes ganas de nada, no tienes ganas de nada. Entonces, claro, el sufrimiento en ese momento es mucho más grande que en el momento depresivo. Entonces es verdad que en esos episodios depresivos el paciente suele pedir más ayuda que en el episodio maníaco, porque el grado de sufrimiento es tan alto y claro, ahí es donde aparece la ideación suicida. Porque claro, estoy en una situación tan terrible que la idea de desaparecer es una idea gratificante. ¿Por qué? Porque dejo de sufrir, sencillamente. No es porque yo ya no porque hay veces que la gente dice, bueno, es que ya como que no tiene ganas de vivir. No, es que lo que no tiene ganas es de sufrir. No tiene ganas de sufrir. Y entonces, pues mira, me quito del medio y ya está. Entonces, claro, siempre con estos temas, por eso también en un estado depresivo hay que acudir al médico. Es muy importante. ¿Y cuáles son las consecuencias más extremas en el trastorno bipolar? Claro, como hablábamos antes, si el trastorno bipolar no se trata, conduce a deterioro y entonces podría incluso aparecer síntomas psicóticos, que sería lo más grave, pero realmente eso solo pasa cuando no se trata. Cuando la enfermedad se deja su curso, puede haber personas más predispuestas y tenerlo. Y luego yo creo que la consecuencia más extrema sería el suicidio. Es el tema que tenemos que tener siempre ahí presente. Además, yo con el suicidio siempre comento a los alumnos, también siempre se lo digo, porque desde la terapia a veces tenemos el prurito de no hablar de ello, ¿no? Tenemos la sensación de que si saco el tema, a lo mejor estoy dando ideas, ¿no? Sí. Y es mejor no hablar. Eso no es así. La persona que tiene ideación suicida es muy interesante explorarla, explorar y saberlo, porque además cuando verbaliza esa ideación suicida, tú puedes trabajar con ella. Si no la verbaliza, esa ideación va más. En cambio, cuando tú trabajas con esa ideación y elaboras exactamente todo el proceso que está pasando, es cuando realmente podemos prevenir ese suicidio. Entonces es muy importante no tener miedo a hablar del suicidio. A veces nos cuesta decir la palabra suicidio, pero siempre podemos decir, tienes ideas malas, ¿alguna vez se te ocurren cosas feas, cosas malas?
ellos entienden rápido. Pues sí. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que tener siempre muy claro en el trastorno bipolar. El riesgo del suicidio está ahí. Siempre está ahí. Entonces, y sobre todo en episodios de descompensación. Entonces, ahí siempre explorarlo. Esa ideación, explorarla, siempre. Siempre, porque siempre se puede tratar. Y siempre se puede disminuir muchísimo. Muchísimo. Eso se trata y se puede disminuir. Claro. Entonces, esas dos serían las dos comorbilidades, las dos consecuencias más extremas que habría en el trastorno bipolar. Muy importante. ¿Y comorbilidades con otras? Claro, comorbilidades sí que es interesante. Me gustó mucho cuando hicimos el guión, porque yo creo que esto es importante saberlo, porque tenemos comorbilidades con enfermedades como otro cualquiera, y luego comorbilidades en la esfera psiquiátrica también. Entonces, por ejemplo, sí que hay estudios que parece que precisamente por el trastorno, la alteración de neurotransmisores, sí que hay un cierto riesgo mayor a tener accidentes cerebrovasculares y a tener hipertensión. Entonces, claro, esto es bueno saberlo, porque también son, pues la tensión hay que controlarla a través de los médicos de cabecera, hay que saber todo esto porque hay un riesgo mayor. Entonces, si lo sabemos, podemos ponerle remedio. También hay un riesgo mayor, que eso es curioso, a la migraña, sobre todo en mujeres. El trastorno bipolar es un poquitín más frecuente en mujeres que en hombres, muy poquito, pero es un poco más, y estas mujeres suelen tener más riesgo de migrañas, que también es interesante saber. También, por ejemplo, el hipotiroidismo, que también es otra enfermedad que también habría que explorarla y tenerla en cuenta. Y luego, lo que hablábamos antes, todas las enfermedades infecciosas relacionadas con conductas de riesgo descontroladas, como puede ser hepatitis C, hepatitis B, VIH, cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y claro, son cosas que aparentemente cuando tú estás en la entrevista psiquiátrica parece que no lo tienes en cuenta, pero claro, es importante. Por eso siempre, me parece que ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, explorar todas las áreas, porque las personas tenemos la vida, la conducta incluye muchas áreas. Incluye lo familiar, incluye la comida, incluye el sexo, incluye el ocio, incluye el estudio. Entonces, todo eso hay que explorar. Y sobre todo eso tenemos que trabajar. Porque claro, si tú evitas hablar de ciertos temas porque tienes un cierto pudor, por ejemplo, temas de relaciones sexuales, te estás comiendo una parte muy importante, que además para las personas es muy importante, y que además eso puede haber conductas de riesgo. Tú puedes hacer una prevención ahí enorme a un montón de enfermedades. Y luego otra comorbilidad que es interesante sería la de los trastornos de conducta alimenticia, que están relacionados con el trastorno bipolar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces personas con depresión intentan compensar de alguna manera comiendo. Entonces es más frecuente el trastorno por atracón, esos atracones nocturnos a la nevera, cuando estoy deprimido, no duermo, me despierto pronto, entonces me voy a la nevera y como, o ya bulimias, que ya sería, además del atracón, la provocación del vómito detrás por ese miedo a engordar y todo eso. Eso serían dentro de la comorbilidad más física. La comorbilidad psiquiátrica es un poco más potente, claro. Entonces, la ansiedad está ahí presente. Entonces, aunque hablamos de personas depresivas, no están libres de padecer ansiedad. Entonces, pues la ansiedad en todos sus aspectos puede ser desde una fobia social, puede ser una ansiedad generalizada, trastornos obsesivos, todo eso que, repito, también hay que explorarlo porque es algo que puede. Y luego está muy relacionado con el campo nuestro, que sería el trastorno por uso de sustancias. Date cuenta que las personas tienen una enfermedad que les hace sufrir, y tú pruebas determinadas sustancias que en un momento dado, en un primer momento, esas sustancias resuelven mi sintomatología. Me resulta agradable. Yo bebo un poco de vino, bebo un poco de alcohol y me vengo arriba. Aunque después es verdad que el alcohol sea el mayor depresógeno que hay y te va a hundir. Pero claro, yo lo que percibo
la primera impresión que percibo es que a mí me da euforia y que este rato estoy mejor. Y que si estoy muy tímido y muy deprimido y tal, a mí me da energía para hablar. Y entonces, oye, pues me funciona. Con los excitantes. Entonces es muy fácil que los bipolares acudan a las sustancias legales e ilegales, igual, porque el tabaco, por ejemplo, también se utiliza mucho, porque el tabaco tiene una característica interesante que es que ayuda con los efectos indeseables de la medicación. Entonces, determinados efectos secundarios que no son muy agradables, el tabaco me los soluciona, con lo cual fumar me viene bien. Entonces, repito, todo esto hay que trabajarlo junto. Entonces, claro, nosotros tenemos experiencia de ver personas que acuden por uso de sustancias y que detrás hay una bipolaridad. Eso. Y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? La hablada patología dual. Las personas somos una, entonces hay que tratarlas a una. Eso hay que tratarlo como uno. Entonces tú eres un bipolar que además consume sustancias y eso tengo que tratarlo a la vez. Exacto. No puedo, por eso los recursos es interesante que tengan formación, porque claro, yo no puedo decir, bueno, pues tú vas a salud mental a que te traten la bipolaridad y luego te vas a este otro centro donde te tratan el consumo. Eso no funciona así. Entonces, en ese sentido yo creo que bueno, los que estamos formados en un poco global, sí que podemos ayudar y es ahí hacia donde van. La formación de los psiquiatras también va por ahí, sí. porque es importantísimo que eso sea uno. Y luego hay otro tema, otra comorbilidad que también tenemos mucha experiencia, que son con los trastornos de personalidad. Es decir, aunque yo tenga un trastorno bipolar, no me exime de que ese trastorno aparezca en un tipo de personalidad determinada. Entonces, sobre todo se da en el espectro del clúster B, que es decir, son los dramáticos, emocionales, que serían pues, los antisociales, las psicopatías, el trastorno límite. Como ves, a que todo te suena todo junto. Sí. Todo va ahí junto. Sí, sí. Entonces, claro, te repito, es muy interesante ser capaces de reconocer también el trasfondo de personalidad de esa persona, claro. Porque de cara a la rehabilitación, de cara a darle herramientas, hay que contar con las limitaciones que tiene por personalidad, que es la personalidad es algo que nos define y que es difícil cambiarlo. Luego tenemos que adaptarnos a esas limitaciones, o yo no lo llamaría limitaciones, lo llamaría características personales que tú tienes, y entonces yo tengo que adaptar el tratamiento hacia quién eres tú. Exacto. Luego también está el otro tipo de personalidad, lo del clúster C, que serían los más tímidos, dependientes, obsesivos, de gente más huraña, que también se da ahí, y entonces también ahí tenemos que saber cómo elaborar todo un tratamiento de rehabilitación, porque claro, no es lo mismo hacerlo con un trastorno límite que le cuesta mantener orden, que le cuesta a lo mejor controlar impulsos, a una persona que es evitativa, que precisamente ahí lo que le cuesta es exponerse, que es todo lo contrario. Entonces, claro, no puedes dar las mismas fórmulas a los pacientes, por eso yo eso lo tengo claro, y a través de los años de experiencia cada vez más claro, los programas los pacientes no se tienen que adaptar a los programas. Los programas se tienen que adaptar a los Totalmente pacientes. De acuerdo. Cada persona es un mundo, y cada persona requiere, y yo creo que tiene derecho a tener un tratamiento individualizado. Totalmente. Individualizado. Para eso se requiere más tiempo, más esfuerzo, más dedicación. Ahí está. Exacto. Entonces, por eso a veces eso no se hace. Claro. Pero eso no quiere decir que no sea el tratamiento ideal. Y nosotros, yo creo que estamos obligados moralmente a ir hacia la excelencia en los tratamientos. Hacerlo lo mejor que podemos y sabemos, porque nuestros pacientes lo merecen. Y además, cuando tú tienes un paciente que viene a verte, está depositando en ti toda su confianza, ¿no? Claro. Para que tú entregues todo lo que honestamente tú sabes
y no puedes guardarte nada ni dejar de hacer ningún esfuerzo para que él se encuentre lo mejor que se pueda encontrar. A mí eso me parece muy importante. Entonces, esa entrega, y claro, son estos que en parte es lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? Sí. Que exige una entrega personal, porque si no la tienes, es que después se limita el éxito del tratamiento. Está limitado por eso y mediatizado por cuanto más se entrega el terapeuta, mejor va a resultar. Va a resultar, exactamente. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, totalmente de acuerdo, porque muchas veces está el miedo a sobrepasar los límites, y yo creo que no tiene nada que ver, simplemente es un miedo que aparece en muchos profesionales, donde implicarse piensan que están atravesando límites desde la distancia profesional, y no es cierto. Y luego también nosotros, una de las cosas que decía que me parece interesante, y por nuestra experiencia en nuestro trabajo lo vemos a diario, es personalizar procesos, pero personalizar de verdad, porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo y estamos adaptando al paciente a la infraestructura del centro, a las necesidades del profesional, y esto lleva mucho una vuelta de tuerca y un análisis muy profundo para saber que realmente estás personalizando o creando un proceso individualizado. Exacto. Muy importante. Sí, es muy importante. A mí me parece importantísimo. Sí. Y luego en el trabajo cuando decías que efectivamente en las famosas patologías duales, donde todo es global y tenemos que trabajar desde la persona, que es una sola, es cierto que muchas veces no, yo no trabajo esto, te mando a un sitio, y muchas veces digamos que desde la evidencia científica se habla que los resultados no suelen ser eficaces si no hay una implicación de profesionales de ambos recursos, 2, 3, los que sean, si no hay una muy buena comunicación y una buena coordinación. Entonces es donde suelen fallar, aunque lo ideal es poder prepararnos para trabajar de manera integral, que era lo que tú decías, y estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pues te iba a preguntar sobre las recomendaciones para el paciente con un trastorno bipolar. Sí, yo creo que eso es interesante, porque si alguien nos está escuchando que lo padece, o si hay familiares que puedan tenerlo, son pequeñas pinceladas, pero que son fundamentales. Entonces sería, la primera y más importante es seguir el tratamiento, no abandonar el tratamiento nunca. Es una enfermedad crónica que requiere tratamiento para siempre. Entonces, eso es fundamental. No vale hacer vacaciones del tratamiento, es el verano, ahora estoy estupendo, lo voy a dejar, ahora estoy cansado, ya llevo tanto tiempo, si no lo voy a necesitar. Eso no se puede hacer. Siempre continuar con el tratamiento. Otra cosa es tener un cierto orden en el día, sobre todo el sueño, una buena higiene del sueño. Es decir, un bipolar que por ejemplo duerme poco o empieza a no, por ejemplo, pues porque empieza a salir de fiesta, ese tipo de cosas, eso es lo que puede hacer que se genere un viraje, y ahí hay una ciclación por culpa de dormir mal. Entonces, las horas del sueño son fundamentales. El horario de comidas también. ¿Por qué? Porque todo eso interviene en el cerebro. Entonces, los ritmos circadianos, que son los de luz, oscuridad, el cerebro funciona con eso. Entonces, eso hay que respetarlo. Entonces, no vale acostarse a las 5 de la mañana y levantarse a las 3 de la tarde. Es mejor acostarse a las 12 o a las 11:30 y levantarse por la mañana. ¿Por qué? Porque el cerebro está preparado para que cuando empieza a aparecer el sol, empieza a segregar el cortisol, que es la hormona que nos pone activados. Y es lo natural. Cuando llega la noche, se apaga la luz y empieza a segregarse melatonina, que es la hormona que nos relaja y que nos facilita el sueño. Claro, si yo esto lo descoloco y duermo de día y estoy despierto de noche, desequilibro el cerebro en un cerebro que ya tiene trastornos, desequilibrios en sus neurotransmisores. Luego eso puede ser una razón de empeoramiento. Esas dos cosas yo creo que son lo más importante. Y después siempre mantener el contacto con su médico de referencia para en cualquier momento estar atento y ante cualquier pequeño cambio en el estado de ánimo, en la activación o la inactivación, comentarlo para poner resolución. Porque pues, puede tener que hacer un pequeño ajuste en el tratamiento y no pasa nada.
Y entonces de lo que se trata es de que los ciclos sean cada vez menos frecuentes y cada vez menos intensos. Entonces eso es lo que hace que el trastorno está estable, y podemos mantener una vida absolutamente normal. Puede hacer, un bipolar puede hacer una vida normal de trabajo, de familia, tener hijos, cuidar, todo. Puede hacer todo absolutamente normal, solo teniendo en cuenta esas dos cosas. El tratamiento siempre, no dejarlo nunca, tener una higiene en la conducta, y luego, lo tercero, no consumir drogas. Muy bien. Claro, o sea, el mensaje es: no se debe beber alcohol, y por supuesto otro tipo de drogas tampoco, pero un bipolar no debe beber alcohol. No, siempre, ay, no, porque yo beba un vino. No, porque va a descompensar el tratamiento, y entonces eso va a poder provocar una ciclación. Exacto, es una afectación del cerebro, cualquier trastorno, y no es recomendable. Totalmente de acuerdo. Entonces, igual que a un diabético le decimos que no puede tomar azúcar, pues esto es así. Que decir, el mensaje, yo creo que es importante que los mensajes sean claros, porque es lo que realmente va a beneficiar al paciente. Que tenga bien claro, que conozca bien su enfermedad, es muy importante, y entonces es la manera de que él vaya a vivir bien. Es muy importante eso. Mari, ¿y qué puede hacer la familia? Es muy importante, porque la familia, lo primero y más importante, yo creo que es conocer la enfermedad, saber los síntomas que tiene para poder ayudar al paciente. Entonces, sin necesidad de agobiarlo y tutelarlo en exceso, que no tiene ningún sentido, pero sí el conocer la enfermedad te va a permitir a veces reconocer síntomas que a veces el propio paciente le cuesta un poco más reconocer. En ese sentido, pueden dar la alerta antes. Otra cosa que puede hacer la familia es ayudar en esta higiene del sueño, facilitar, pues no, que se acueste pronto, si es tu pareja, ayudarle a que se meta en la cama a la hora, que no trasnoche, que coma adecuadamente. Entonces, ese tipo de, por supuesto, controlar un poco la medicación. Yo creo que no es necesario estar vigilando, porque eso tampoco es bueno. Pero sí saber que hay ese apoyo en la familia, que saben lo que hay, que saben la importancia que tiene el que tome la medicación, y entonces de alguna manera estar ahí. Y por supuesto también ayudar con el consumo de sustancias. Yo sobre todo diría con el alcohol, porque como lo tenemos tan normalizado. Tan normalizado en la sociedad nuestra, pues, hombre, ¿cómo vas a tomar una copa? Hombre, por favor, si es Navidad, una copa. Pero ¿cómo si es el cumpleaños del niño? Si es ese tipo de conductas anular. O tómate algo, no pasa nada. Exacto. Sin embargo, si tú siempre, ya es algo que la familia lo sabe, se normaliza que él no bebe alcohol, pues a él le facilita, o a ella le facilita mucho, ya no tiene que hacer esa pelea, esa lucha, ese planteamiento cada vez que hay una comida familiar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la familia es ahí donde más puede ayudar. ¿Y qué no debería hacer la familia, o qué errores más frecuentes suelen tener las familias? Yo creo que uno de los errores más frecuentes es como dramatizar mucho, exagerar, también a veces quejarse en exceso de la situación, cuando realmente yo creo que cuando se tratan bien y hay una buena educación, realmente el responsable de todo de su enfermedad va a ser el propio paciente, y lo va a llevar bien. Y solo en episodios muy concretos la familia tiene que ayudar. Entonces, yo creo que el mayor error, y yo creo que el otro error, sobre todo se da en chicas, es el exceso de tutela. Claro. La hiperprotección, no, es que tú no puedes trabajar, no, es que tú con esto es mejor que no te cases, no, tú es que con esto no puedes hacer una vida, no viajes, porque esto... Cuando realmente una persona con su medicación, con sus pequeñas normas, no puede hacer una vida completamente normal. Entonces a veces las familias, casi siempre por exceso, de protección, de sobre el foco demasiado puesto en el paciente, que también a él le da una sensación de invalidez,
que no es cierta. Entonces a mí eso sí que me parece que es muy, muy importante que nos tranquilicemos con la bipolaridad. Conocemos muchísima gente famosa, bipolar, que son actores famosísimos, que trabajan, actúan, tienen éxito en sus vidas. Pero solo es conocer la enfermedad y saber las pequeñas limitaciones que tú tienes por ella. Y nada más que eso. Es muy importante. También una de las cosas que nosotros encontramos mucho en nuestro trabajo, que muchas veces las familias tienen unas expectativas que ni el centro, ni el profesional de referencia, ni el propio paciente van a poder cumplir. Entonces también es aterrizarle a lo que pueden esperar, porque muchas veces quieren que cuando ven una mejoría o ven una evolución, quieren como que esto se olvide y quieren que le llevan a que sea una persona como que no tiene un trastorno y sí va a estar en muchos momentos presente a lo largo de la vida. Es algo crónico. Es algo crónico y es muy importante. Y es que pongo siempre el ejemplo de la diabetes, porque ahí todo el mundo entiende lo que es para siempre y que puedes vivir con ella. Pues esto es una cosa parecida, es un proceso crónico que sí que va a tener, yo te repito, si el tratamiento está bien hecho, el seguimiento se hace bien y el control es tan bueno que va a haber solo pequeños episodios, pero muy leves. Entonces no va a haber grandes alarmas ni grandes catástrofes. Eso solo pasa cuando se abandona la medicación, cuando se incluyen sustancias, cuando empiezas a trasnochar. Si no, no pasa nada. Entonces es tranquilidad, pero sabiendo que es un proceso crónico, exclusivamente. Eso. Y yo te iba a hacer una pregunta de algo que nos estamos encontrando cada vez más. Hay algunas asociaciones que trabajan con la decisión del paciente de no medicarse, por ejemplo, y aún estando recomendados por profesionales de salud mental, ellos intentan, digamos, de alguna manera les llevan como a aprender a gestionar esos momentos de crisis por ellos mismos, a través del autoconocimiento y basado en una adecuada gestión emocional. ¿Qué opinión te merece esto? Peligroso, me parece un mensaje muy peligroso, porque sin desmerecer de que el autoconocimiento, la disciplina mental, el autocuidado, por supuesto que son fundamentales, pero eso no suple al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico hoy por hoy sigue siendo fundamental. Entonces me parece poco responsable lanzar ese mensaje, que además es un mensaje que cala, porque claro, es bonito, ¿no? De decir, bueno, de oír. Es muy bonito de oír, decir, bueno, nada, seduce si yo... al usuario, al paciente, le seduce. Es más cómodo, te hace pensar que todo es más fácil o que lo natural, ese mensaje siempre es que esto es más natural. No tiene ningún sentido. No son eficaces, no está demostrado que ningún tratamiento no convencional tenga ninguna eficacia sobre el trastorno bipolar, ni el Reiki, ni las flores de Bach, ninguno de esos tratamientos tiene ninguna evidencia científica. Sin embargo, el tratamiento farmacológico tiene una evidencia científica clara de eficacia, de ayuda a poder mantener una vida absolutamente normal. Claro. Y los bipolares, hace el siglo pasado, tenían muchos problemas. Ahora mismo no. Claro. Ahora mismo no se puede hacer una vida normal. Yo estoy de acuerdo. Muchas veces los tratamientos integrales, o sea, una cosa es que el Reiki, la acupuntura, etcétera, etcétera, puedan hacer algo complementario, pero con un tratamiento base. Exacto. Y ahí sí da un efecto, porque se junta todo, y ese global también ayuda al paciente a ir saliendo y evolucionando. Y otra cosa es que se convierta en algo alternativo. Claro. Si es algo alternativo es muy peligroso. Eso es el problema, porque es cierto, porque todas estas terapias sí que ayudan en el sentido del autocuidado. O sea, tú cuando haces este tipo de cosas complementa un proceso. Eso complementa base. Porque además tú te estás diciendo, me cuido, me importo y todo esto. Pero claro, nunca
puede sustituir al esto. tratamiento farmacológico. Y también Puede complementarlo perfectamente. Claro. Y también importante para los profesionales trabajar esa concienciación de mi situación personal, de mi problema, mi condición o mi característica, como la prefiramos llamarla, pero tenemos que tener trabajar esa concienciación de la enfermedad. Claro, sí, es muy importante porque si te acuerdas al principio lo hablábamos que por ejemplo, en el episodio maníaco hay una ausencia de conciencia de enfermedad. Entonces, claro, es muy importante porque cuando tú, por eso el conocimiento, la información, todas las dudas resolverlas, que no quede ahí nada nunca en el tintero, que siempre se puede hablar de todo, es muy, muy importante porque el paciente conoce la enfermedad y toma conciencia de quién es él. Eso es. Esto es muy importante. Mari, ¿y medicación para todas las personas? ¿Para algunas? ¿Cómo visita al psiquiatra periódicamente? ¿Qué es mejor, la ayuda psicológica o todas las anteriores? Va un poco en esta línea, ¿verdad? Exacto, sería complementario. Desde luego el tratamiento farmacológico es necesario y fundamental y siempre se debe hacer. Hay unos tratamientos de base que sobre todo son algún antidepresivo, que normalmente en los episodios maníacos es mejor no ponerlos, pero normalmente en periodos de mantenimiento se ponen antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, que te sonarán, pues la motrigina, el valproato, el litio, todos esos fármacos que son muy interesantes porque nos ayudan precisamente a mantener estable el ánimo, y después hay algunos antipsicóticos que también ayudan a mantener el ánimo y ayudan precisamente a que no se produzcan los ciclos. Claro. Entonces, por eso, tratamiento farmacológico siempre. Visitas al psiquiatra regularmente para poder captar pequeños cambios que nos ayuden. Tratamiento psicológico, para mí, fundamental. La terapia psicológica fundamental para todo este trabajo que hemos hablado. El autoconocimiento, ver las dificultades que yo tengo y aprender a manejar en cada circunstancia de mi vida con lo que yo soy y lo que yo tengo, aprendo a funcionar. Me parece fundamental. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio tan formativo y educativo. Y nada, esperamos vernos pronto en otros live. ¿Vale? Encantada.